Pues bien, todos hemos visto u oído hablar en algún momento de la trilogía de la película Matrix, estrenada en 1999 y que nos representa un futuro en el que la realidad tal como la percibimos las personas es una realidad simulada, creada por máquinas para dominar a la población humana y que la fuente de energía que utilizan se genera a través del calor que desprendemos las personas. Muchos científicos sugirieron la posibilidad de que nuestra vida y todo lo que conocemos es una realidad generada por un superordenador. Estas y otras preguntas hoy nos las vamos a hacer aquí en Primera Línea, pero lo cierto es que este miércoles 22, la próxima semana, regresa una de las sagas más revolucionarias de Hollywood y vuelve a la gran pantalla con una cuarta entrega que reúne al elenco original. Así que es un tema muy interesante, vamos a hacer un análisis sobre lo que es la Matrix y me quiero ir directamente a Colombia a saludar a Edison Montoya. Edison, un saludo cordial allí en Colombia. Una excelente tarde para todos nuestros oyentes, una bella noche para todos en el Reino Unido. Qué bueno que hoy estemos hoy nuevamente en un espacio para compartir conocimiento. Hoy queremos saber si el mundo es una simulación llamada Matrix, como nos lo expresa la película, dado que ya vamos a este cuarto lanzamiento de la película y de la serie. Matrix nos enseña que en el año de 1800 hay una guerra entre los humanos y las máquinas, guerra que las máquinas siempre ganan. Y todo empieza en el año 2050, cuando las máquinas crean una simulación para que el hombre viva en ella. Esa simulación es la Matrix, y en el año 2050 alguien llamado Neo puede colapsar la funcionalidad del ordenamiento de las máquinas y ser un programa sin propósito, y ese propósito hace entonces que él elija no hacer parte de la esclavitud que generan las máquinas, porque lo que hacen las máquinas es tomar la energía del hombre para esclavizar al hombre y darle vida a la máquina a través de la tecnología. La humanidad después del año 2050 crea en la tecnología una nueva matriz, pero para poder que el hombre siga subsistiendo en esa tecnología tiene que terminar siendo esclavo de ella. ¿Cómo liberarnos de la matriz a través de la máquina? Es lo que la serie nos enseña, y queremos hoy compartir en este espacio todo lo que genera una realidad simulada a través de la vivencia humana, que corresponde quizás a entender que nosotros somos un universo paralelo donde proyectamos una creación que ya fue elegida para nosotros, y que salir de ese ordenamiento es la enseñanza de la película. Perfecto, Edison, nos volvemos aquí a Reino Unido, entonces vamos a saludar aquí en Londres a Ulises Maldonado, periodista e historiador. Ulises, un saludo cordial. Cordial saludo para nuestros seguidores en KM440 y en Fiesta 95 en Southampton. El caso de Matrix, 20 años después de su estreno, vuelve a la cartelera. Han sido 20 años en los que los sueños del siglo pasado, los sueños eléctricos o electrónicos, se han colado en nuestras vidas, al menos en parte. Hoy el mundo es muy o más digital que nunca, las redes pescan seguidores, la vida se cuenta en pequeñas historias, en Instagram o en Twitter se opina, y la privacidad es una nueva utopía perseguida por el Big Data y por los algoritmos. Esa es la matriz que hoy nos está gobernando. Así es, regresamos a América Latina. Sandra Rincón, Santiago de Chile. Muy buenas tardes. Dawis, muy buenas tardes para ti, a nuestra mesa de trabajo, como también a nuestra audiencia de KM440 Radio y 95 FM Fiesta. Inicialmente Matrix iba a ser estrenada el 21 de mayo de 2021, pero su lanzamiento fue pospuesto hasta el mes de diciembre de este año debido al surgimiento de la pandemia del COVID-19. La etapa de rodaje inició en febrero del 2020 en la ciudad de San Francisco y finalizó en noviembre del mismo año debido a los retrasos que trajo consigo el cese de actividades durante las cuarentenas para mitigar el impacto de la pandemia. Así es, Sandra Rincón desde Santiago de Chile. Están ustedes en KM440 Radio, la radio latina que emite desde Londres. Estamos en Primera Línea y también en Southampton Fiesta 95 FM. Por supuesto, el saludo especial a toda esa gente que cada semana está descargando nuestros audios del podcast en iVoox, Spotify y en iTunes, donde
cada semana estamos superando ya las 2000 descargas, así que muy a gusto con estas cifras que estamos teniendo en este momento con el programa. Y bueno, volviendo al tema de la Matrix, quiero arrancar el programa con el momento, tal vez uno de los momentos icónicos de la película, que es cuando Morfeo le explica a Neo lo que es la Matrix y por qué le va a dar la pastilla roja y la pastilla azul. Vamos a escuchar ese instante. Te explicaré por qué estás aquí. Estás porque sabes algo, aunque lo que sabes no lo puedes explicar, pero lo percibes. Ha sido así durante toda tu vida. Algo no funciona en el mundo, no sabes lo que es, pero ahí está como una pastilla clavada en tu mente y te está enloqueciendo. Esa sensación te ha traído hasta mí. ¿Sabes de lo que te estoy hablando? ¿De Matrix? ¿Te gustaría realmente saber lo que es? Matrix nos rodea. Está por todas partes, incluso ahora en esta misma habitación. Puedes verla si miras por la ventana o al encender la televisión. Puedes sentirla cuando vas a trabajar, cuando vas a la iglesia, cuando pagas tus impuestos. Es el mundo que ha sido puesto ante tus ojos para ocultarte la verdad. ¿Qué verdad? Que eres un esclavo, Neo. Igual que los demás, naciste en cautiverio, naciste en una prisión que no puedes ni saborear, ni oler, ni tocar. Una prisión para tu mente. Por desgracia, no se puede explicar lo que es Matrix. Has de verla con tus propios ojos. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Recuerda, lo único que te ofrezco es la verdad, nada más. Edinson, ¿es posible encontrar esa similitud entre lo que es la Matrix y lo que es la realidad que vivimos? Tenemos que entender cuál es la estructura, la base de la serie para poder tener una similitud con la vida humana. La serie plantea que nosotros tenemos un don y es el propio calor humano, la propia energía, que lo vamos a llenar acá entre comillas como si fuéramos nuestro espíritu, que es el poder del hombre. Pero el hombre sin cuerpo no puede tener una experiencia moldeada de sensación. Y entonces el hombre con cuerpo crea la facilidad de poder superarse creando la máquina o creando la tecnología para su propio beneficio y libertad. Y después del año 2050 plantea la película, crean la inteligencia artificial y la máquina llega a ser más inteligente que el humano y lo esclaviza. Lo que hace entonces Morfeo con la decisión o la elección de Neo es saber que ese poder que tiene internamente se puede liberar si no hacemos un ordenamiento a donde la máquina nos quiere esclavizar como humanos, porque entonces la tecnología viene a subsistir no para liberarnos, sino en el esclavizarnos hacia ella, viene a tener un surgimiento la tecnología, la máquina, y el poder del hombre queda reducido a entregárselo a la máquina como valor. Ese conducto de esclavitud es la simetría de la matriz y es en realidad, Dawis, nuestro conducto humano. El ser humano, al tener cuerpo, tiene que depender de factores externos. Y las herramientas son una prolongación, una extensión de sus propias manos, de su propia capacidad corporal, y cuando le entregan el poder a esas extensiones, el ser humano como sociedad termina cobijando siempre los resultados a esa maquinación, a ese punto de estructuración donde las máquinas exigen o condicionan el nivel del hombre. Lo que dice la película es que cada cierto tiempo las máquinas han creado una solución y es a través del arquitecto, que es la figura central en que se desarrolla toda la matriz. Y el arquitecto lo que hace es elegir a alguien que sea capaz de asumir los errores de ese periodo del humano y volver a nacer el humano corrigiendo esos errores. Y es exactamente el ciclo de renovación humana. Cada ciclo, la historia humana nos lleva a un punto donde empieza un colapso y empieza un resurgir sin los errores anteriores, y esa es diametralmente la consecución que Matrix nos quiere enseñar. El argumento de Matrix expresa el control o la manipulación de la existencia humana, ¿se puede decir? Claro que sí, mire, Matrix es
en cierta forma, la actualización o la reactivación de lo que Platón en su momento, desde el mito de la caverna, también planteaba con su escena más icónica, que es hasta donde nosotros estamos entre la escogencia de descubrir la verdad o simplemente continuar viviendo en una fantasía, en la mentira, y sin duda estar más cómodos, y que es más o menos el debate que tiene Neo entre tomarse la pastilla roja o la pastilla azul. La pastilla azul pues simplemente le permite continuar en la encrucijada de mirar si es capaz de salir de la mentira, salir de, diría yo, de ese velo que está ahí puesto y que no le permite ir más allá. Pero es que la verdad también es que nosotros como seres humanos nos encanta ser, en cierta forma, cómodos y no enfrentar la verdad. Más bien nos gusta ser, entre comillas, felices, pero una felicidad un poco superficial. La intensidad que a veces nos da de pronto leer una novela o ver una película en donde nos lleve exactamente a una realidad, a una fantasía, a un asunto, a un terreno virtual inventado, en lo que ya nosotros también empezamos a creer casi que a ciegas, es muchísimo más importante o más valiosa, o al menos algo más valioso que la verdad, entre comillas, con mayúsculas. Y por eso se ha elegido la pastilla azul para continuar en esa, entre comillas, fantasía y seguir ahí en ese mundo de felicidad superficial. Pero hasta ahí, ese es el gran debate y el gran dilema que tiene Neo con el tema del manejo de la pastilla roja o la pastilla azul. Precisamente eso es lo que queremos resolver en este día. ¿Qué es la Matrix? ¿Qué es lo que hay en la memoria o en la mente de estas personas prodigio que han creado esta película? Porque realmente ha sido muy interesante lo que han conseguido y cómo han logrado mantener este tema vigente a lo largo de tantos años, Edinson. Bastante. Lo que pasa es que es una base consolidada de todos los grandes libros y de toda la filosofía existencialista, trascendental del ser humano. La elección de la pastilla roja o la pastilla azul se da porque hay una pelea, hay una guerra constante entre la materia y el espíritu. Pero la materialidad, para seguir existiendo, se necesita de una idea que no es real para que la extienda. En esa idea que no es real llega la matriz. La matriz es un sistema de operación interconectado para poder proveer energía a las máquinas. La matriz, todo el funcionamiento en que el hombre se desenvuelve, en que la Tierra se gira, depende del Sol. Y en esa guerra, el ser humano genera nanobots para poder que el Sol no entre en la Tierra y no alimente esas máquinas. Entonces las máquinas descubren el poder del ser humano y se empiezan a alimentar de él. Eso es la matriz. Un sistema de operaciones que se interconecta con todo para proveer energía a esas máquinas a través del ser humano. Y el ser humano entonces puede tener, digamos, en este caso, su capacidad espiritual, pero puede tener una simulación mental para que sea su mente la que esté engañada a través de simulaciones de programas, donde la matriz expresa su realidad, pero las máquinas desean que se expresen su realidad para alimentar la misma máquina o el mismo sistema. Por ejemplo, si nosotros como seres humanos tenemos un estado de ansiedad, lo que proyectamos en la ansiedad, lo proyectamos porque es la ansiedad en que nosotros elegimos vernos, pero en medio de esa ansiedad el ser humano crea consumo, puede comprar, puede gastar, puede generar una socialización para poder sucumbir a esa ansiedad. Pero las máquinas lo que hacen precisamente es crear un mundo donde la ecuación no sea equilibrada para poder que en esa ecuación no dada el espíritu del hombre siga permitiendo crear un punto de felicidad, pero la felicidad es inalcanzable. Es inalcanzable porque lo que hace es mantener el mundo de las máquinas. Allí es donde nosotros estamos sumergidos en un punto de esclavitud, donde todo lo que nosotros pensamos y proyectamos venimos a vivirlo. ¿Cómo ser nosotros nuestra elección?
es el punto en que la matriz nos determina que Neo viene a colapsar la funcionalidad de esa lección volviendo a la fuente, y la fuente es el amor. En esa constitución del amor, entonces, es la única manera en que nosotros podemos no terminar esclavos de la máquina, sino tener un estado donde nosotros mismos podemos saber elegir. Porque como lo diría la película, no se trata de elegir, Neo, se trata de saber por qué lo eligió. Cuando nosotros sabemos por qué lo elegimos, tanto lo que nosotros proyectamos como la elección propia somos nosotros. Si vivimos esa elección, creamos un sistema para que sea el sistema el que se alimente del ser humano. Y esa es exactamente la condición Dawes que se ha presentado desde la historia humana. El ser humano trabaja, se desarrolla y crece como humanidad, pero termina siendo siempre esclava a un sistema en el cual él no puede liberarse. Ulises, Matrix, pues es una máquina, y se podría decir que controla las ideas, los sentimientos y las expectativas del ser humano. ¿Podría llegarse a dar eso en algún momento? Yo creo que sí, ya se está dando. Le voy a dar un ejemplo muy de actualidad. En el caso, por ejemplo, de Google. En lugar de territorio se refiere a nosotros, a nuestros comportamientos. Tan pronto como yo me registro como nuevo usuario y creo una cuenta en Google o Facebook o Microsoft o cualquiera de estas plataformas, pues obviamente se está desarrollando un esquema y un campo, ¿sí? En donde nosotros pasamos a ser parte de control de esa plataforma. Entonces Google ya nos vigila, ya sabe que nosotros compramos acá, nos gusta aquello, nos manda a través de los algoritmos que ellos manejan lo que ellos consideran que es lo que nosotros necesitamos. Es decir, estamos siendo ya controlados por ese elemento que es esa máquina, que es esa plataforma, y obviamente uno intenta, entre comillas, renunciar en cierta forma de ese, entre comillas, abuso de Google, porque es que ya se metió en mi intimidad como ser humano, como hombre, como mujer, como comunidad, como población, pero yo termino sumergido porque es que el internet y todo lo que lleva a la plataforma me condiciona a que yo tengo que seguir la lógica de esa plataforma de Google o de Facebook. Y por eso usted observa hoy en día que estamos cada vez más incorporados a un control mayor en la propia tecnología. El control está integrado. Si observas a un ordenador moderno, la mayoría de los casos ni siquiera lo puedes abrir para conocer todos tus componentes porque, pues, primero, no lo sabes manejar, no lo sabes controlar, pero él sí te está controlando a ti. Ese es el tema que tal vez a algunos al comienzo nos daba como cierto miedo a esa máquina que era ese monstruo que teníamos al frente, que es el computador. Y lo veíamos como tal, en esa supuesta dominación que tiene esa pequeña o gran máquina, ese pequeño computador que llevamos en nuestro maletín o en nuestra cartera, es el que nos controla. Es algo que no es propio, pero que está ahí. Y nuestra inteligencia es la que lo diseñó. Es decir, el principal peligro de la humanidad no radica en ese artefacto, sino en la mente y en la especie, en nuestra mente y en los que crean esa tecnología para controlar a otro sector de la humanidad. Esa es la matriz. La matriz está en nuestra mente y ahí recojo un poco la idea que manifestaba Edison. Somos energía que controla otra energía u otras energías. Hay unas energías, entre comillas, yo diría, superiores porque tienen un poco más de conocimiento, han desarrollado técnicas, han avanzado un poco más y esas energías intentan a través de las máquinas creadas por esas energías controlar a otras energías menos avanzadas, diría yo, en esta posición que es un poco también un poco loca, un poco matrix. ¿Incluido el celular para este caso? Por supuesto, porque el celular, ¿qué es? Es un pequeño computador. Tú entras a tu celular y encuentras no sé cuántas aplicaciones y el celular te lleva, tú le pones cuando tú vas en tu auto y pones el mapa para llegar al sitio donde quieres llegar. Ya el celular te está controlando tu ruta. Vas por aquí, gira a la derecha, gira a la izquierda, sigue al frente
y terminas justo al frente de tu casa o tal vez perdido, pero qué sé yo, el celular te está controlando con esa herramienta. El celular te controla porque tú haces los pagos a través de una aplicación, ya no necesitas ir al banco, ya desde tu celular controlas, entre comillas, o te controlan tus cuentas de banco, tus facturas, tus compras, tus créditos, etcétera, etcétera. Ese diminuto aparato que es el celular es del cual hoy dependemos todos, en mayor o menor grado. Y por eso el peligro no está en que nosotros utilicemos la máquina, sino que hasta qué punto nosotros podemos limitar que la máquina nos controle a nosotros. Bueno, en ese sentido yo quiero decir que, bueno, continuando un poco con la pregunta que hacía Sandra en relación a si es posible que esto se pueda dar, yo diría que ya se está dando, ya se está construyendo la máquina. De hecho, hace pocas semanas ustedes recordarán que Facebook anunció el cambio de nombre a Meta en referencia a que va a construir lo que se llamará el metaverso. El metaverso es la construcción real de lo que va a ser una Matrix. El metaverso es una red de entornos virtuales que están siempre activos, en los que muchas personas pueden interactuar entre sí y con objetos digitales. Yo personalmente ya he entrado en este tipo de videojuegos virtuales para descubrir cómo funcionan, y realmente tienes la oportunidad de dialogar con personas de diferentes partes del mundo. Ya estos lugares se están empezando a construir, y de hecho Mark Zuckerberg, cuando dio esa noticia al mundo de que nacía el metaverso, él anunciaba que iban a empezar a invertir muchísimos millones de dólares precisamente para la construcción de esa Matrix, para empezar a invertir en, por ejemplo, en la generación de publicidad dentro de ese metaverso, porque es que eso es un concepto que al principio parecía de ciencia ficción, que muchas personas en la industria de la tecnología imaginaban como un sucesor del Internet actual, pero en este momento yo diría que ya es una visión para una empresa tan grande como Facebook. Entonces ya tiene la posibilidad de que sí, que se vaya a dar, y que en un futuro muy pronto podamos hacer el programa de radio los tres sentados en una mesa desde diferentes lugares del mundo, utilizando nuestros avatares para hacer radio, y así se va a hacer televisión, y así se va a poder asistir a conciertos, y así se va a poder ir al médico. En fin, una cantidad de cosas que van a venir en el futuro con el metaverso, que yo por eso digo que ya el Matrix ya se está construyendo. Pero bueno, volviendo al tema de la película en general y el concepto de la película, Edinson, contemos un poco ¿qué es Sion? Sabemos que es como una ciudad allí donde está congregada toda la humanidad, o lo que queda de la humanidad, pero expliquemos el significado de lo que es Sion en la película. Para llegar a Sion tenemos que entender la trayectoria en que se descifra Matrix. Sabíamos entonces que después del año 2050 el hombre crea la inteligencia artificial, y la inteligencia se da cuenta que es más inteligente que el hombre y desea subsistir sobre el hombre. Pero entonces como la máquina crea al arquitecto, y el arquitecto es quien cada ciclo elige quién es el elegido, crea para el año 2300 la misma Matrix crea el oráculo, y el oráculo se establece para poder buscar en la psique humana ese poder para crear el paralelo perfecto de lo que sería la vida humana. Y se crea entonces en la vida humana ese paralelo perfecto de lo que es el ser humano como humano, pero para ello el oráculo se da cuenta que el 99% de la humanidad acepta la simulación, y aquellos que eligen no la simulación de la tecnología del mundo, sino que eligen quedarse dentro de su propia condición mental de poder, pueden heredar la ciudad de Sion. La ciudad de Sion nace como un referente de la ciudad de David. Cuando vemos al rey David, descendiente de los judíos, de donde viene Salomón y posteriormente Jesús en su descendencia, él plantea que en la ciudad de Sion es la que heredan aquellos que pueden salir de la matriz, particularmente ese Sion. Cuando el Neo llega al arquitecto, el arquitecto le dice: mira, han existido muchas versiones, muchas partes de la humanidad han nacido y han vuelto a nacer, pero Sion es la elección de 23 personas que usted, Neo, podrá elegir contigo.
contigo harían 24, 16 mujeres y 7 hombres que van a poder llevar sus genes para nuevamente la humanidad nacer en un ciclo diferente y donde ese ciclo va a ser no ya reconocer el paralelo de la vida humana que desea, sino poder generar la integración de la aceptación de que habían elegido. Entonces, si Neo elige la ciudad de Sion, elige nuevamente construir una historia humana, como decir, aquí viene nuevamente la historia, cae por algún efecto natural o por lo que sea, y nuevamente la humanidad empieza, pero quienes empiezan son los elegidos. Esa elección de la ciudad de Sion es la que hace la Matrix referente a que todo el que despierte, lo que hace, según el arquitecto, es volver a empezar un ciclo de vida, pero sin los errores cometidos del pasado. No obstante, cierro acá diciendo que Neo se dio cuenta que él podía hacer un programa sin propósito, sin el propósito del arquitecto, porque el arquitecto viene a ser Dios. Y esto es un punto muy importante en nuestra historia humana, porque es la revelación que hace la humanidad ante un Dios que esclaviza en la misma condición de la Matrix, porque es un Dios creado a través de la misma idea del hombre para mantenerlo esclavizado. Y no colapsa esa función y elige no volver a Sion, que es la ciudad de sus antepasados, para volver nuevamente a crear una vida humana sin errores, sino que elige el amor. Y bajo esa estructura, entonces, Sion viene a determinar como las almas que llegan a evolucionar en un plano diferente a la esclavitud que mostraría el mundo. Entonces sería como para el ser humano el descanso que se tiene entre una evolución para volver a evolucionar en esa estructura a nivel alcanzado hacia otra dimensionalidad del tiempo. Ya tenemos las 8 de la noche con 31 minutos en el Reino Unido. Vamos a una pausa y continuamos en Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Ya estamos de vuelta en Primera Línea. Arquitecto, yo creé la matriz. He estado esperándote. Tienes muchas preguntas y aunque el proceso ha alterado tu estado consciente, eres irrevocablemente humano. Ergo, entenderás algunas de mis respuestas y algunas no. En concordancia, mientras tu primera pregunta puede ser la más pertinente, puedes o no darte cuenta que es la más irrelevante. ¿Por qué estoy aquí? Tu vida es la suma del remanente de una ecuación desbalanceada inherente a la programación de la matriz. Eres la eventualidad de una anomalía que, a pesar de grandes esfuerzos, no he podido eliminar de lo que por otra parte es una armonía de precisión matemática. Aunque es una carga constantemente evadida, no es inesperada, así que está dentro de los parámetros de control, lo cual te ha traído inexorablemente. Muy bien, ahí escuchaban ustedes al arquitecto en la película de Matrix, donde le explicaba a Neo por qué él se encontraba en ese momento, en ese lugar en la película. Edinson, contémosle a la gente, porque ya habías estado explicando un poco sobre lo que es el arquitecto, pero es que él tiene una visión muy filosófica de todo lo que sucede allí y quisiera que ampliáramos un poco acerca de él. Claro, en la visión filosófica, primero hay que tener en cuenta que para que la matriz se mantenga, la matriz creó el arquitecto y lo que crearon las máquinas fue el arquitecto para que el arquitecto pudiese crear la matriz. ¿Qué es la matriz? La matriz es como el arquitecto permite que el ser humano se exprese y se exprese en lo que elija expresarse en la matriz. Por eso es tan difícil sacar a alguien de la matriz, dice Morfeo, porque cada uno está dentro de la matriz como abogado, como carpintero, como docente, como padre de familia. Cumple un rol dentro de la matriz. Por lo tanto, cada que se expresa en la matriz. Y eso es lo que permite el arquitecto, que usted seas libre en la expresión de elegir algo que la matriz ya eligió para ti. Cómo proyectar la mente y la mente proyectarse fuera de la matriz es lo que él le propone a Neo. El arquitecto le dice, tú puedes elegir, porque como decía el oráculo, todo está en la elección. Lo que nos enseña aquí el arquitecto es que nosotros tenemos incluso libre albedrío de elegir volver a la puerta
o volver nuevamente a la matriz. Y en esa elección es lo que es nuestra vida. Nuestra vida es que nosotros estamos en una matriz donde no nos damos cuenta que somos esclavos de ella, y lo que nos permite Dios, que en este caso sería la función de Dios, la elección de nosotros mismos, querer salir de allí. Pero hay algo supremamente importante, dos aspectos importantes que plantea allí esa conversación con el arquitecto. Uno, que es un programa que se repite, pero que quien se quiera salir de la matriz se convierte en una anomalía. Jesús, Sócrates, todos los personajes que nosotros hemos visto como revolucionarios, como lo decíamos hace 8 días en el excelente programa de John Lennon, cada uno de ellos se convierte en una anomalía. Lo que pasa es que esa anomalía es lo que le permite al arquitecto que cada cierto ciclo el elegido vuelva donde él, vuelva recuperando los errores que se habían fabricado por la matriz. Y en ese estado, el ser humano que se despierta viene a ser una precisión matemática de la creación, pero no de la matriz. Está fuera de la matriz y está fuera del ordenamiento del arquitecto. En este caso sería fuera del ordenamiento de Dios. Y él sería entonces un programa sin propósito, libre de elegir, aún fuera de la matriz diseñada por el arquitecto. ¿Qué elige como segundo punto en esta gran comunicación con el arquitecto? No, al ser ya un programa con propósito, se da cuenta que tanto el propósito de las máquinas como el propósito del ser humano es para alcanzar un bien de existencia. Ese existencialismo que se busca solo se hace a través del amor mismo por la vida, y es el amor lo que le permite a Neo ser una previsión matemática donde lo que busca no es ser la ecuación del mundo, sino colapsar la funcionalidad de ecuación del mundo. Ese es prácticamente el resumen de la enseñanza de cuando Neo y el arquitecto se juntan y empiezan a decir: el ser humano es libre solo dentro de no elegir en la matriz del mundo, y es en esa elección, a través de él mismo encontrar el amor, es libre del ordenamiento en que Dios mismo nos puso como un destino donde somos esclavos de un mismo propósito de la vida, y salir de ese propósito nos hace libres como fuente. ¿Por qué es importante esta conversación? Porque Neo, antes de llegar a donde el arquitecto, se dio cuenta que las máquinas tenían una cosecha de humanos en embriones, y que la humanidad no había vuelto a nacer, que el único que nacían, nosotros no somos humanos, dice esa conversación con el arquitecto, somos una simulación, y nuestra realidad, nuestra esencia no está en este mundo. En este mundo vinimos a vivir lo que elegimos simular, y allí es donde el arquitecto elige que Neo tome su verdadera elección. Bueno, Ulises, aquí en esta película vemos que hay una cierta comparación con el mundo de hoy, ¿no? Con el internet de hoy, en los que se puede ver cómo se ha perdido o se pierde la capacidad de expresión. Según tenemos entendido, claro, en la película Neo, antes de convertirse en el elegido, era un adicto a la computación. Entonces muestra cómo esa realidad que existe a día de hoy, en la que los jóvenes se pierden del mundo real, pegados a una consola, pegados a un computador o a un teléfono móvil. Bueno, voy a hacer aquí un referente de un pensador, el norteamericano Noam Chomsky. Dice: hemos de entender que la democracia es un sistema que rechaza las formas democráticas con el fin de facilitar el consumo reducido y la sobreexplotación, junto con el control estatal de la economía, en coordinación con los consorcios nacionales y con las multinacionales, modelo más próximo al fascismo tradicional que la misma democracia. Cuando existe este cambio de tecnología, cuando surgen estas plataformas como Google, etcétera, etcétera, y cosas como el asunto de la privacidad, la vigilancia, que era algo que no era de preocupación, al menos en muchos países, ha tenido que ver y es trascendente hoy en día, inclusive para los mismos estados. Hoy, tan pronto se colocó una cámara de vigilancia, está sucediendo en las sombras, y obviamente ese gran vigilante que tenemos nosotros, que es la tecnología, es lo que nos controla. Es decir, somos prisioneros de esa ciudad de Sion. La ciudad de Sion somos eso, matriz, la prisión en la que nosotros estamos encarcelados. Y por eso Morfeo le explica muy bien, entre comillas, a Neo esta situación. Naciste en una cárcel que en donde no puedes oler,
saborear ni tocar, una cárcel para tu mente. Es la realidad en la que estamos viviendo hoy. Es esa caverna. Y vuelvo un poquito también hacia la filosofía con el tema de René Descartes, el filósofo y matemático francés, que indica que en cualquier humano parte de sus sentidos a la hora de elaborar sus conocimientos hay percepciones, pero que también fallan. La realidad podría ser un sueño profundo y realista, dice Descartes. Dudo de absolutamente todo, y por eso él se inventa o surge la tesis de la duda metódica. Si pienso, luego existo, pero si no pienso, ¿qué pasa conmigo? Si hay duda, hay pensamiento, y si hay pensamiento, se existe, al menos como sustancia pensante, decía Descartes. Y eso es lo que invita a Neo como desafío para que la gente, entre comillas, despierte. ¿Despierte en qué? Despierte en el pensamiento, empiece a dudar, empiece a cuestionar, porque la realidad es que hoy estamos metidos en una matriz en donde estamos todos en un sopor, en un sueño, en donde Morfeo le dice a Neo, esta es la realidad que estamos viviendo, y su desafío es intentar despertar ¿a quién? A la humanidad, intentar despertar conciencia, intentar despertar acciones más humanas, más de amor, y no estar sumergido en el tema de ser dominado o controlado por la matriz. Ese es el cuestionamiento y el en sí de lo que podría ser el mensaje de la saga de la película Matrix, en donde se tiene que cuestionar el elemento de qué es real y qué se puede definir como real y qué no es real o irreal. Es un asunto que también estaría interpretado por nuestro cerebro, bien, cerebro dormido o cerebro despierto. Esa es la pregunta que también quedaría ahí flotando en puntos suspensivos. Edison, tengo dos preguntas. La primera, ¿se podría decir que Neo simboliza a una especie de Mesías o Salvador del género humano? Y háblenos un poco acerca del consumo y la publicidad como condicionador de la Matrix. Claro, Sandra, entre las dos referentes, la primera pregunta, la misma serie lo llama como el Salvador. Lo que pasa es que la máquina viene a corromper el poder mental de la humanidad. El ser humano tiene un poder, lo vimos desde la literatura griega, cuando Zeus, al crear el hombre, le llega a Prometeo, el héroe de los dioses, y al despertar a Pandora, que era una mujer desnuda, perdieron ese oro, perdieron ese poder. Es algo simétrico en la historia humana. El hombre tiene el poder, pero es ciego ante él. Y siempre tiene que existir un salvador o alguien que salga de la matriz, que pueda ver la realidad y pueda entender que debemos colapsar e integrar esa funcionalidad del mundo para poder volver el ser humano entre sí y adquirir ese poder. Con relación a la segunda pregunta del consumo, teniendo en cuenta que entonces Neo es un salvador precisamente de las facetas del mundo, y lo que nos viene a salvar es del mismo consumo del mundo. Dentro de un estado de consumismo tenemos que entender que la película Matrix saca el programa del oráculo para que el ser humano pueda explorar la psiquis humana y poder crear el paralelo perfecto de lo que sería la vida humana. Pero el hombre elige ese paralelo perfecto a través del consumo. Cuando vemos toda la película, las series están siempre en el comercio, están haciendo su rol como ser humano dentro de la sociedad, pero es una sociedad de consumo. ¿Qué ocurre con la sociedad del consumo? Que las máquinas no se diseñaron para darle vida o felicidad al ser humano, se diseñaron para consumir la energía del ser humano, y todo lo que le proporciona el mundo va en contra de su bienestar y de su salud. Entonces, cuando nosotros nos tomamos una bebida azucarada, cuando nosotros destapamos un paquete de papitas, un paquete de cualquier comestible, cuando consumimos, no estamos consumiendo esa creación paralela perfecta de lo que es la vida humana. Estamos consumiendo un mundo que ataca precisamente ese poder que estabiliza al hombre. Entonces, ¿qué pasa ahorita en la publicidad? Usted puede estar consumiendo, o nos podemos estar alimentando de una forma no correcta,
Y la publicidad lo que nos hace es, vamos por algún lado y nos llega la publicidad para que consumamos la bebida azucarada, para que consumamos tal producto, para que ingiramos aquello donde el ser humano no haya ese paralelo perfecto que tiene dentro de sí mismo para establecer, sino que la misma matriz se diseña en una maquinaria para que el hombre se consuma y sea esclavo de esa tecnología, para que sea la tecnología misma la que dio vida inteligente en la que surja en contra del bienestar humano. Entonces termina el ser humano siempre como un estado de consumo. Vamos a recrear en el mundo educación y no hay buenos parámetros de educación humana. Vamos a crear estados políticos y no hay un estado político humano, ni hay una cultura humana, ni hay una alimentación hacia el ser humano, ni hay una educación, ni hay un punto de salud, ni hay un bienestar hacia el ser humano, porque todo lo que hace el ser humano es consumir lo que la máquina le dice debe consumir. Esa condición de consumo y esa elección que hace Neo de no seguir los parámetros son el despertar, y ese despertar solo se halla a través de un elegido que cierto tiempo llega, como mismo lo explica la película Matrix y como mismo lo enseña la historia humana. Siempre llega alguien a hacer una bifurcación, una división, un ángulo dentro de la historia para podernos liberar de todo un sistema que no obstante el ser humano vuelve a crear un sistema para quedar esclavizado a ello. Ese es el ciclo redundante de lo que la película nos enseña como tal, y es hoy, como muy bien nos lo decía Ulises, un consumismo tecnológico. Vamos por una calle y nos llega la publicidad de qué productos y qué podemos consumir dentro de esa área para que el ser humano coja su psiquis y quede dispuesta y condicionada a ese consumo. Así es, Edison. Continuando con la misma línea de la respuesta que estabas dando, quiero dar paso a Ulises, porque básicamente la idea de este sistema era que no haya pobreza ni hambre. Su existencia era para abolir todas las penas de la humanidad, pero el concepto de crear algo semejante nos atrapa completamente en el algoritmo que se suceden de manera lógica y predecible. Entonces, realmente, si lo analizamos desde un punto de vista frío, podemos determinar que efectivamente la idea de las máquinas era eso, eliminar la pobreza y darle cierta tranquilidad a la raza humana de evitar los problemas y que la gente pues que todo mundo tuviera algo que ver, un punto de equilibrio dentro de esta sociedad, Ulises. Bueno, me voy a referenciar un poco a lo que se podría llamar hoy en día como el capitalismo de la vigilancia. Y me explico. Hoy se comercia con los metadatos y hay muchos actores interesados en ellos, y ya referenciamos algunos, Google, Facebook, etcétera, el metaverso, etcétera, etcétera, porque todo se direcciona a esos datos. Los metadatos son los que reconocen, por ejemplo, si yo estoy buscando algo a través de Google, por ejemplo, un computador, y obviamente detrás de la búsqueda de ese computador me están llegando anuncios sobre o relacionados con el tema de la búsqueda que estoy haciendo. Dependiendo de la cantidad de datos que ha generado en esas diferentes búsquedas y que se ha realizado, se puede correlacionar lo que otros interesados en esa matriz también están buscando. Es decir, la complementación del uno con el otro a través de lo que en los sistemas se conoce como las direcciones de IP address, y se busca a través de esas direcciones la misma zona geográfica, y la suma de eso se evalúa como la inteligencia artificial, y que va sacando conclusiones y que va llevando a unas consecuencias, que es que una familia o un potencial consumidor recibió la publicidad sobre los productos para cubrir lo que ella necesita. Ejemplo, una madre que necesita los pañales para su bebé. Otro ejemplo, ¿sí? Y el valor económico está enmarcado en eso, del capitalismo de la vigilancia. Nos están vigilando en qué queremos y cómo lo queremos, e inmediatamente nos están vendiendo la fórmula publicitaria, ¿sí?, a través de esos fines, y que las empresas que se vinculan ahí quieran saber qué es lo que al consumidor le interesa, lo que le importa, lo que busca, lo que sueña, ¿sí?, su libertad artificial. Todo ese
entorno que hace que el consumidor encuentre ahí la satisfacción, la felicidad, pero una felicidad virtual, en donde la realidad simplemente es esa, que él consume porque el sistema capitalista vigilante lo está llevando a eso, a que viva íntimamente conectado con la red y la misma red también viva conectada con ese potencial consumidor para saber qué está pensando, cómo está actuando, qué necesita y para dónde funciona. Es decir, el capitalismo de vigilancia atado a el tema de los metadatos es la matriz que nos tiene controlados hoy en día, y por eso no es nada ajeno ni estamos tan lejos de la situación, sino que la estamos viendo. Eso es lo que exactamente hace, internamos en ese motor de búsqueda para encontrar o indagar sobre alguna cosa. Edison, tengo una pregunta. Uno de los objetivos de la saga Matrix es despertar del letargo y el control de que es el objeto el ser humano. Exactamente. Es que el ser humano tiene un poder, y ese poder es tan grande que es capaz de crear una simulación real, o que la simulación tome la realidad de la creación humana. Por ejemplo, usted puede querer leer un libro, pero al leer un libro usted le da pereza. La elección de leer el libro y la pereza son una elección suya, donde usted viene a elegir tanto el libro como la pereza en que lo va a ver. Por lo tanto, usted, la elección, sí, o sea, el camino y recorrer el camino es una misma cosa en la matriz, porque usted tiene el poder como humano de proyectar y vivir esa proyección. Pero la máquina, ¿qué hace? Hace que usted proyecte y le dé el estado de garantía de felicidad a la máquina, y el ser humano quita ese estado de felicidad. Ese es el despertar, que nosotros somos capaces de proyectar y terminar proyectando una imagen de lo que no somos nosotros, pero terminamos viendo esa imagen. Y lo que nos hace en el despertar es que, como muy bien lo dice Morfeo, usted puede, Neo, conocer el camino, pero no hay diferencia entre conocer el camino y recorrerlo. Cuando nosotros somos el camino, pero la máquina nos quita ese poder para que sea la máquina el camino, nosotros terminamos esclavizados al sistema, y lo que busca prácticamente la película es ese despertar. Es que la extensión del ser humano no puede ser más que la libertad, donde el mismo ser humano crea leyes y crea condiciones de vida para él como humano. No crea condiciones que deterioren su propia humanidad y su propio estado de vida, porque sería seguir la otra ecuación de la matriz. Si Neo viene a colapsar la función de la matriz, ¿quién viene a esclavizarnos a la matriz? Y en esa esclavización de la matriz, que es la figuración del personaje de Smith, del cual deseo hablar ahorita, implica entonces que nosotros tenemos dos peleas internas, Sandra. Una pelea dentro de la Constitución, de ser nosotros la misma elección dentro de la matriz, o terminar esclavizados por la matriz para un ente. Ese ente del cual nosotros somos libres en nuestra vida, digamos, religiosa o creyente, siempre lo vamos a ver como una divinidad. Pero quien nos quiere amarrar, sujetar al condicionamiento del mundo, hace esa fuerza opuesta. Entonces aquí vemos que nosotros volvemos en la película Matrix a hacer la simetría de dos fuerzas que se interactúan entre el hombre, y el hombre debe despertar conscientemente en ella para saber la lección. Y por eso, Sandra, la película obviamente se centra en ese estado de iluminación, de conciencia y despertar humano. Ulises, ¿podría decirse entonces que tenemos que estar muy despiertos, muy atentos a lo que está sucediendo en nuestro entorno y en nosotros mismos? Claro, por supuesto. Le voy a dar otro ejemplo. Las computadoras que hoy tenemos a nuestro servicio no son todavía suficientemente desarrolladas o poderosas para ejecutar tareas computacionales que ocurren en nuestro cerebro. Todavía no se ha llegado a ese nivel. Y aún así, pues si lo fueran así, no sabríamos cómo programarlas para que lo hicieran. Al final de cuentas, lo que permite tener experiencias conscientes no es el hecho de que el cerebro esté hecho o esté compuesto de materia blanda, nuestra materia gris, biológica, sino que implementa una cierta arquitectura computacional. Y esta es una de las
de los debates y de las discusiones que se están dando entre los científicos cognitivos y los filósofos de la mente. Para fines de esta charla, pues estamos dando por hecho que existe ese debate todavía, o sea, no hay todavía un resultado final, porque para muchos estamos todavía muy primarios, muy todavía muy embriones. Hemos desarrollado tecnología para los computadores, pero todavía no hemos llegado a que el computador haga el mismo ejercicio que hace nuestro cerebro. El cerebro fue el que diseñó esta máquina que es el computador, diseñó los programas, diseñó los software, etcétera, etcétera, pero todavía ese computador no es capaz de desafiar al cerebro humano. Tal vez los futuristas tecnológicos ya han generado o están generando diseños de computadoras que podrían ser ese cerebro que va a desafiar a nuestro cerebro. El resultado de tal análisis es exactamente eso, el desafío de esa matriz, en lo que tiene que trabajar Neo, desafiando la matriz. El cerebro dormido frente al cerebro que se tiene que despertar, porque la máquina le ha tomado ventaja. La máquina está viviendo de los cerebros dormidos. Y la tarea de Neo es despertar esos cerebros. Ya tenemos las 8 de la noche con 59 minutos. Vamos a una pausa y regresamos en Primera Línea. Hacemos una pausa y ya volvemos en Primera Línea. Minutos, estamos en Primera Línea a través de KM440 Radio, la radio que emite desde Londres. Saludo especial a toda la gente que nos sintoniza en las redes sociales a través de Fiesta 95 FM Southampton, y también quienes descargan nuestros audios en iVoox, Spotify y en iTunes. Un saludo muy especial para todos ustedes. Seguimos en Primera Línea, el programa de hoy dirigido exclusivamente a esta película que va a ser el lanzamiento el próximo miércoles, que se llama Matrix, el mundo, una simulación llamada Matrix. Hemos hablado de prácticamente todos los personajes interesantes, el oráculo, hemos hablado del arquitecto, de Neo, de Morfeo, pero nos falta una ficha clave en este ajedrez, y es el agente Smith. Así que, Edison, vamos a hablar un poco acerca de este personaje. Ya con el oráculo le puede establecer a Neo que Smith es la parte de él, la parte contraria. Eso implicaría que nosotros, como seres humanos, tenemos un desarrollo de espíritu y un desarrollo dentro de los pensamientos materializados que hacemos con el cuerpo. Y Smith es la funcionalidad de la ecuación que permite que el ordenamiento de la matriz se dé, que la gente se levante y que quede esclavizado a un sistema y que consuma dentro del mismo sistema con libertad de que le genera el mismo sistema para terminar siendo esclavo del sistema. Smith es el agente que corrige a todo el que quiera ir en contra de ese despertar. Lo hemos visto a través de la historia humana de todos los seres que acompañan ese estado de conciencia. Siempre referenciamos en particular casi los mismos sujetos en la historia humana, Jesús, Sócrates y muchos otros avatares que han llegado a ese punto. Pero Smith es el agente que obliga a que nadie salga de esa matriz. Pero lo obliga, ¿por qué? Porque Smith es controlado por el merovingio. El merovingio, que es el que conocemos en la película como el francés. Y el francés es el que toma el rol del señor oscuro, o lo que como nos vemos acá como el hijo caído o el ser oscuro del mundo, que sería el diablo. Porque él es el que genera un programa sin el cumplimiento de las leyes de la matriz. Él toma las leyes de la matriz para sí y esclaviza a la humanidad a su servicio. Entonces Smith viene a ser el agente que permite que nadie colapse esa ecuación de igualdad. El agente que le permite a usted, mira, vamos a entrar a estudiar y hagámoslo de una forma facilista, o vamos a cenar algo y hagámoslo de una forma rápida, o vamos a trabajar y hagámoslo tan rápido porque usted reparte la ecuación del mundo. Acomodarse como un patrón de personalidad para que quede esclavizado dentro del trabajo del mundo. Y esa es la figuración que hace Smith. Permitir que todas las personas se acomoden a la ecuación del mundo y no colapsar la funcionalidad de ese mundo. Sería como lo vería la misma película Matrix, un programa para poder generar un modelo para que el mismo sistema siga existiendo. Y es un programa de ataque
a toda anomalía. Neo o cualquier ser humano se convierte en una anomalía cuando levanta la mano hacia los derechos humanos. O Neo o cualquier otra anomalía como persona que no desea integrarse entre las políticas de la Matrix, siempre tendrá un agente Smith para ser vigilado. Lo vimos en nuestro caso colombiano con nuestro gran personaje de Jaime Garzón, el cual el gobierno, los entes políticos y militares acompañaron toda una logística contra su muerte porque ellos son quienes generan esa programación de Smith. No se pueden salir de un sistema, bien sea económico, bien sea feudal, bien sea socialista o comunista. Todo el que salga del sistema va a colapsar esa función y Smith es el agente que mantiene la funcionalidad de la matriz para esclavizar a la humanidad en ella. Con Matrix se puede instar al descubrimiento interior como base de liberación, como redención y evolución del ser humano, tanto personal como social. Lo que pasa es que Smith viene precisamente a figurar ese rol social a lo que nosotros conocemos como el ego. El ego, que es ese estado de nivel donde el hombre empieza a equiparar un desarrollo entre su mente a otras esferas más elevadas. Pero mientras se llega nuevamente a ese nivel, el ser humano tiene que aprender a salir y a vencer ese emporio, ese poder que, si lo permite manejar, Sandra, le daría la libertad, porque Smith precisamente es el agente que esclaviza, o el agente que usted, como Neo lo hizo, al vencerlo, se vence a sí mismo sobre aquella programación que no lo deja ser un programa sin propósito de la matriz. Smith prácticamente es el último agente que nos libera para encontrarnos con el merovingio, que sería ese francés o el dueño del mundo, para poder determinar si él da la salida o no da la salida a quien eleva ese propósito. Por eso lo vemos en la película, que cuando Trinity y Neo y Morfeo van a encontrarse con el merovingio, lo que encuentran allí a través del intercambio del amor, por intercambiar el amor, que es la salida o la fuente primera, ellos encuentran el cerrajero. El cerrajero es el que tiene las llaves para poder volver a salir de la matriz donde ellos están esclavizados. Todo este papel es el que Smith genera como el ego, y el ego del ser humano está representado, Sandra, en la condición en que, si podemos hallar esa llave, que el merovingio o el ser oscuro nos esclaviza acá, podríamos entender entonces que hemos evolucionado, madurado los instintos y hemos proclamado una mente con mucho más desarrollo y conocimiento que la elaborada por el cuerpo, que es un sistema, como la misma película lo dice, de ataque, y lo que busca es atacar y dar muerte. Lograr sobresalir de ese lenguaje de ataque y vulnerabilidad nos haría entonces no participantes de lo que Smith busca, esclavizarnos a través del campo de batalla y la guerra dentro de un sistema de la matriz. Bueno, Ulises, existen algunas documentales y escenográficas dentro de la primera película, la segunda, la tercera, frente a la cuarta, que se va a estrenar la próxima semana a nivel mundial. Esta saga es un referente de lo que siempre ha inquietado a la humanidad. Es ¿dónde estamos? ¿Estamos conectados? ¿Estamos desconectados? Esta historia central que arranca con Matrix, luego Matrix Recargado, Matrix Revoluciones y ahora Matrix Resurrecciones. Y por supuesto que, aparte de que la saga es de ciencia ficción y es la referencia de cómo se explica en algunos momentos lo que está sucediendo en el mundo, y no solamente lo actual, se recurre, y la misma saga Matrix lo revela a través de clásicos de la literatura como Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll y 1984 de George Orwell, en donde ya se estaba planteando este tipo de situación. Y por eso hoy es prácticamente Matrix el referente de cómo poner en alerta y poner a la gente a, en cierta forma, pensar lo más de los riesgos y de cómo invertir, entre comillas, mejor su tiempo y no convertirse en un objetivo básico de manejo de esa tecnología que es Matrix. Ese es el argumento que se vuelve un poco inquietante, y por eso el desafío que tiene Neo es ese: cómo motivar, cómo incentivar, cómo tratar de
despertar conciencia en la humanidad. Y ese desafío, pues obviamente, tiene que primero enfrentarlo, como bien lo manifestaba Edison, con Smith, porque es la matriz operando, impidiendo que la gente no tome conciencia, no se despierte a pesar de la tecnología. ¿Cómo hacer para que Neo supere a Smith? Y ese juego está básicamente también desde la misma, pienso yo, ya en esto sí me atrevo a hacer un poco de juego especulativo. ¿Cómo hacer para que estimemos más o menos cuánto poder de cómputo tomaría implementar una mente humana junto a una realidad virtual para que esta mente se vea completamente realista y pueda interactuar con la máquina siendo consciente, o sea, estando despierta? ¿Cómo establecer límites inferiores o superiores acerca de cuán poderosas o no tan poderosas podrían ser las computadoras en una futura civilización, entre comillas, avanzadas? Es tal vez a través de la simulación. Estamos viviendo el modelo de simulación, nosotros somos parte de la simulación de modelos, de software, y somos mentes simuladas que hoy estamos dormidas. Podría haber una manera de observación directa de saber cómo descubrir en qué momento estamos en lo virtual y en qué momento podríamos salir de ello y sentirnos perfectamente reales. Esa es la pregunta que todavía para la cual no tenemos respuesta. Pero todo lo que esto demuestra es que nosotros estamos completamente viviendo en un estado de simulación, en una matriz en donde actuamos con unos parámetros preestablecidos, moderados previamente, y usted podría considerarse como esa simulación que es poco probable o improbable de que sea tomado en serio o no. Muy bien, en la película Ulises podemos ver, en la película vemos que el límite que poseen los individuos fuera de la matriz es el físico, que ellos están atados a su cuerpo, inclusive cuando entran en el sistema, ellos tienen que separarse, su cuerpo se tiene que quedar allí, ¿no? Esta es una declaración de que la mente es lo que libera y el cuerpo es lo que nos ata, ¿no? Pero Neo logra trascender, ¿no? Logra trascender esa situación. Claro, por supuesto, esa es la tarea que él tiene, porque es que la probabilidad de que una especie con nuestro nivel actual de desarrollo, por ejemplo, pueda evitar, en primer lugar, extinguirse a sí misma antes de convertirse en una especie tecnológicamente más madura y insignificantemente más pequeña, es decir, que ya no tenga que depender del cuerpo, sino más bien de la mente, de la telepatía, de la comunicación un poco más avanzada. Y por ahora creo que con seguridad estamos en un terreno de simulación. Si llegamos con conciencia, despertándonos en ese sentido, casi que podríamos llegar a hablar tecnológicamente con las máquinas, pero no estar siendo controlados por las máquinas, más bien haciendo una especie de relación de complementación entre la máquina y el ser humano, el hombre en sí, el cerebro, ¿sí? La materia gris, interesada en interconectarse y correr al mismo compás de la computadora en mentes como las nuestras, pero en un nivel muy superior de desarrollo. Ese tal vez es el desafío, y por eso Neo es el llamado a abrir la puerta de Matrix para llegar a ese nivel de superioridad, de superioridad tecnológica y superioridad, entre comillas, también del ser humano como tal, en una mayor elevación de su conciencia. Correcto. Neo logra trascender y básicamente luego de lograrlo,
inicia esa guerra con las máquinas, Edison. Sí, tenemos que mirar dentro de la serie de la película que para el año 2499 hay una nueva versión de Neo. Y esa nueva versión fue la que profetizó el oráculo cuando da a entender que la humanidad va a creer en el elegido. No obstante, Smith, que es la otra parte de Neo, que es nuestra parte de ego, nuestra parte material, piensa que él es el que va a perdurar sobre el final. Entonces empieza una guerra, y la guerra que se establece es que Smith se convierte en un programa sin propósito fuera de la matriz. Por lo tanto empieza Smith a coordinar la matriz a su favor, tanto que cada ser humano se empieza a convertir en Smith. Esa igualdad, esa parte igualitaria donde todos sumergen bajo un principio del ego, es la pelea interna en que Neo se quiere separar de esa parte como tal, y como Smith es un programa ya sin propósito entre la matriz, él va al mundo de las máquinas y se encuentra directamente con lo que es el arquitecto para el mundo fuera de la matriz. Se encuentra con, digamos, con este personaje, el arquitecto de las máquinas, que es el Deo Ex Machina, que es el ser en el cual él le dice: déjame a mí ir, peleo y entro en guerra con Smith, y al ganarle, lo que yo voy a permitir es que la idea del elegido, que soy yo, vuelva a las ruinas de las ciudades donde empezó la guerra, y volver nuevamente un ciclo, reconociendo que hay un elegido y que no es Smith. Esa es la condición por la cual él se entrega en el Deus Ex Machina, que aparece él y se sienta dentro del mundo de enanos robotizados, pequeños robots, y se sienta allí para empezar su última guerra con Smith. Y la manera que lo vence es muy simple. Después de muchos golpes y de mucha guerra entre el uno y el otro, no permite que Smith entre en él, se apodere de él, pero Smith, que es el ego, se da cuenta que no es capaz con la luz, con el poder que guarda esa otra parte del ser humano, y explota y colapsa en su funcionalidad al integrarse a él. Lo que nos implica que esos pensamientos del ego, esos pensamientos que son los que nos han colapsado entre el potencial humano en la matriz, no vienen a asistir cuando nos liberamos de ella. Es la liberación de Smith, o la guerra de Smith y de Neo, es la liberación última que tiene el ser consigo mismo para desprender esa parte de la ecuación que no le corresponde liberarse de las máquinas. Pero ¿cuál es el mensaje final? Que es muy fuerte, y es lo que queremos ver en esta cuarta última película, es que, como lo dice la película, jamás nos liberamos como seres humanos. Si nos liberamos de la matriz, como lo hace Neo, es para volver a las ruinas de las ciudades de la máquina y volver nuevamente a replantear un comienzo humano, para que todos busquen creer en el elegido, que en este caso sería o creer en Jesús o creer en el Espíritu de Dios. Y es necesario para volver a la humanidad no colapsada en esa funcionalidad de la matriz, tener un elegido y creer en él, que es lo que en el mundo en el creyente se está esperando como la segunda venida de Cristo. Bueno, yo los voy a poner en una encrucijada en este momento, tanto a Edison como a Ulises, porque pues más allá de todos estos augurios tecnológicos, ¿no? Matrix hace célebre también por actualizar el mito de la caverna de Platón en su escena más icónica, en la que reproduce ese instante que lo poníamos hace un instante en audio, el momento en que Neo, el protagonista, se encuentra ante tal vez la gran encrucijada humana, ¿no? Que es escoger entre descubrir la verdad, la dolorosa verdad, tomando la pastilla roja, o continuar viviendo en la mentira y tomar la pastilla azul. Así que la pregunta para ustedes, ¿cuál? Empezaría con Ulises, ¿cuál de las dos pastillas escogería? Bueno, yo creo que por mi convicción, por mi función en esta matrix llamada Tierra, la función periodística y el ser cuestionador, yo creo que me estoy tomando la pastilla roja hace rato, por ser un poco cuestionador de este tema de los sistemas económicos, políticos, sociales, de las injusticias, de todas estas cosas que estamos viendo, y que a pesar de que exista el desarrollo tecnológico, no hemos sido capaces de asumir la conciencia real y verdadera
de solucionar nuestras injusticias. Por eso creo que me estoy tomando la pastillita roja hace rato. Perfecto. ¿Y Edinson? A mí me encanta cuando empieza la segunda parte de Matrix, porque empiezan en la nave y dicen, tanta gente que se toma la pastilla azul, no veo uno solo con pastilla roja. Es increíble, nos tomamos la pastilla roja sin dudarlo por una razón. La humanidad empieza a crear o a desarrollarse dentro de un sistema y creemos que el sistema es cierto. Muchos jóvenes, muchos niños y muchas niñas entran ahorita a una plataforma donde no se tiene un valor, una plataforma tecnológica donde no se tiene un valor quizás intrínseco como seres humanos, y estamos vendiendo otros aspectos de la personalidad, quizás muy sexuales, quizás muy libertinos, dentro de seguir una matriz que para las mismas familias y para la misma sociedad es algo normal. Un consumismo donde es algo normal, donde todo lo que nosotros llevamos al planeta es un desecho de basuras y de basuras por traer un consumismo. ¿Y qué es lo que pasa con la pastilla roja? Cuando nosotros morimos, las EBM, la experiencia del borde de la muerte, que incluso hicimos un programa de ellos acá en nuestro mesa de trabajo, que tiene que ver con la experiencia después de la muerte, implicaría que después de la muerte, después del cuerpo morir, la mente sigue con vida. ¿Qué elige la mente sin un cuerpo? Elegir la mente sin un cuerpo es elegir un propósito de un nivel más integrado con la mente, consigo mismo. La matriz es precisamente lo que permite irrumpir esa elección de una mente consigo misma para que la mente le dé poder a esa elección. Por lo tanto, al despertar con la pastilla roja, nosotros dejamos de extender o proyectar un mecanismo creado para que nos sigamos extendiendo en lo que no es, y sí permitimos con la pastilla roja integrarnos en esa proyección donde nosotros elegimos ser. Porque como le diría la matriz, si usted elige la pastilla azul, usted está comiendo carne, usted está respirando aire y usted está viendo la mujer de rojo, pero en realidad no la está viendo ni está probando carne. Son los procesos bioquímicos de su cerebro que le está diciendo que esa sensación es real, pero es real fuera de la matriz, dentro de la matriz. Fuera de la matriz no existe el cuerpo, no existe la carne ni el vestido rojo, por lo tanto existe una mente a elegir. Esa mente a elegir solo se da cuando se patrocina con la pastilla roja, y por eso nos la tomamos sin vacilar. Bueno, Sandra, ¿la roja eliges la realidad, o la azul prefieres estar engañada y vivir más feliz? Prefiero 1000 veces la roja. Yo creo que uno siempre debe estar a la liberación, a la redención, a la evolución como ser humano, como persona. Pienso que hay que crear más conciencia dentro de las nuevas generaciones que prácticamente se han desenfrenado frente al consumismo y a una falta de conciencia. Pero para mí, la pastilla roja. Perfecto, 9:24 p.m. De esta manera llegamos al final de En Primera Línea por este año, por el 2021. Ya terminamos el programa. Yo quiero agradecer muy especialmente a cada uno, y le voy a dar la palabra a cada uno para que nos despidamos de nuestra audiencia durante este año 2021, y que volveremos seguramente en el 2022 con mucha fuerza, con muchas ganas, con muchos ánimos de seguir trayéndoles cada martes este tipo de temas que son tan interesantes. Entonces quisiera empezar por Ulises Maldonado, aquí desde Londres. Bueno, primero que todo, muchas gracias a el equipo, a ustedes por brindarme la confianza, creer en lo que este rojo, que intenta ser rojo en este mundo tan azul, se mueve en ese escenario. Ser parte de En Primera Línea es el desafío que me ha puesto también en esa matriz que es Primera Línea. Creo que Primera Línea está también por la vía de la pastilla roja. A todos los integrantes del equipo, un abrazo, un saludo y una feliz Navidad, un próspero 22. Muchos éxitos para todos y cada uno de ustedes en sus propósitos personales y familiares, y confiando en que las cosas siguen y que van a mejorar y que vamos a ser todos más rojos que nunca. Nos vemos en el 2022. Sandra Rincón, Santiago de Chile. Gracias, Dawis. Pues también agradecer a ustedes, al equipo de trabajo, y a ti, Dawis,
un proyecto que nació en febrero de este año con otro, digamos, con otro boceto que se inició prácticamente los jueves y que después, bueno, se extendió ya los martes en este horario de siempre. De verdad que ha sido una experiencia maravillosa para mí en el ámbito periodístico, en el ámbito de las comunicaciones virtuales, y que está creciendo y sé que para el año 2022 va a superar las metas que nos habíamos trazado en diciembre del año anterior con Dawis. Ha sido una experiencia maravillosa desde todo punto de vista porque, bueno, es un programa en donde se han tratado muchos temas, no solamente de ciencia, de filosofía, de misterio, sino también del ámbito social y con temas de actualidad que nos enmarcó bastante a comienzo de este año, como lo fue la pandemia en todo el mundo. A toda nuestra audiencia, mil y mil gracias. Esperamos cosechar más para el 2022. Un abrazo extensivo y a todos ustedes en nuestra mesa de trabajo un feliz año, una feliz Navidad llena de muchos propósitos grandes, de muchos proyectos grandes que se puedan convertir para el próximo 2022. Claro que sí, y antes de terminar, por supuesto, enviar un saludo y un abrazo muy fuerte al profesor Juan Pastén. Hizo parte durante la mayor parte de este año con nosotros y quiero enviarle un saludo y un agradecimiento muy especial por haber colaborado en el programa. Ahora por temas laborales no le es posible, pero ojalá en un futuro le podamos tener de nuevo. Le echamos aquí muchísimo de menos en el programa. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, Edison, ¿qué vamos a decir? Tenemos un año por delante maravilloso el que nos viene. Claro que sí, tenemos un excelente año. Hemos finalizado este año con muy buenos trabajos. Compartimos trabajos como el calentamiento climático, como la influencia de la música en la sociedad. Empezamos con un tema extraterrestre. Quisimos saber si el anticristo está entre nosotros, el papel de la iglesia entre todo este desarrollo histórico, y terminamos este año diciendo que hay que despertar, que la simulación del mundo puede tener otra realidad que nuestra propia potencialidad humana, y todos estos espacios lo que han creado es reflexión, inquietud y llevar temas inteligentes a nuestra sociedad. Muchas gracias por esta oportunidad. Este año y el que viene vendremos siempre compartiendo mucho más capacidad intelectual para todos. Muy bien, muchísimas gracias a todos ustedes. Yo también me quiero despedir dándoles un especial agradecimiento a toda esa gente que nos ha sintonizado, a mucha gente que ha estado pendiente de nuestros programas, que nos ha llamado en directo, que ha participado como entrevistado, que nos ha acompañado durante todo este maravilloso año en el cual pues hemos entregado a ustedes mucha información, muchos temas variados, como decía Edison. Se unió también a este equipo Fiesta 95 FM desde Southampton, donde nos sintonizan en directo a través de la FM, así que el crecimiento ha sido exponencial, el año ha sido maravilloso y esperamos que el 2022 siga cargado de mucha energía, de muchas buenas cosas para nosotros. Así que yo quiero enviar un saludo especial a todos ustedes. Regresamos el 17 de enero, regresamos con nuestros programas, así que tengan unas felices fiestas, un feliz año 2022 para todos ustedes. Esto es En Primera Línea. Yo soy Dawis Buitrago, los espero el año próximo. ¿Qué necesitas para pasar un buen día?